De escuchado. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Periodismo con análisis. Platicando con... Siete de la noche con 37 minutos, 23 minutos antes de las 8 de la noche. Saludo a Ricardo Velázquez Luna, experto en pensiones, director general de Asesores Patrimoniales. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Gracias por tu invitación nuevamente. Bueno, es un tema que debemos de poner atención porque cuando uno tiene un trabajo fijo, ¿no? Una base, ¿no? O un trabajo que esté sindicalizado, pues cotiza al Instituto Mexicano del Seguro Social, aporta las Afores con la intención de en algún momento, cuando llegue su oportunidad, pensionarse, ¿no? Retirarse y tener asegurado precisamente un ingreso fijo. Hay personas que dejan de cotizar porque pierden el empleo fijo, por ejemplo, y esto hace que se vaya retrasando la posibilidad para tener las semanas de cotización para el objeto de la pensión. Pero hay esquemas y tú nos vas a plantear cuáles son para seguir cotizando y para en determinado momento alcanzar las semanas de cotización para una pensión. ¿Es así? Correcto. Mira, lo más importante que debemos transmitir a tus radioescuchas es que pues deben estar informados. Sí existen, hoy conviven dos sistemas de pensiones. Y en efecto, el tema de hoy, que es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio o modalidad 40, es bueno para ambos, pero mejor para los de la ley anterior, la ley de 1973, y la idea es hacer una estrategia que te permita mejorar tu pensión u obtenerla, ¿no? Porque en ocasiones se pierde. Entonces, lo más importante es la información, ¿no? Sí, en el caso del régimen 73, bueno, uno, digamos que deja de cotizar al IMSS, uno puede dar su aportación al Instituto Mexicano del Seguro Social para seguir cotizando y alcanzar las semanas necesarias para en su momento pensionarse con un salario, digamos, una mejor pensión, quiero decir, que por ejemplo quienes están en el régimen o estamos en el régimen 97. Claro, mira, es básicamente el beneficio para los de la ley 73. Recordar que la pensión se define por dos factores, principalmente el salario promedio al final de tu vida laboral y el número de semanas cotizadas. Entre más semanas cotizadas tengas, mejor. Y entonces esta modalidad te permite dos cosas. Una, sumar más semanas y sobre todo incrementar tu salario promedio al final de tu vida laboral. Solo que esta solución es buena a largo plazo, a nivel de inversión, sin embargo cuesta y cuesta caro y a partir del próximo año va a empezar a costar aún más. Entonces, si bien es cierto que tenemos esta posibilidad, también debemos considerar que va a tener un costo y entonces prevenirnos. Que hay que evaluar qué beneficios trae esta ley o adherirte a esta modalidad versus qué beneficios te va a traer, ¿no? Pero sin duda ayuda a mejorar considerablemente tu pensión si puedes adherirte a ella. ¿En qué rangos estaríamos hablando, por ejemplo, de pagar, que cada quien pague su cuota cuando no es asalariado, con tal de pues alcanzar las semanas requeridas para la pensión? Digamos, ¿de qué rangos estaríamos hablando para los dos regímenes, para el régimen de la ley 73 y 97? Bueno, mira, tú te puedes dar de alta con el salario que gustes. Lo que pagas hoy día es el poquito arriba del 10%, 10.07% del salario con el que te des de alta. De tal suerte que pudieras darte de alta con el salario mínimo, pagarías 550 pesos, o con el salario tope, que está topado a 25 UMAS, y estarías pagando por ahí de 7,300 pesos. Para los efectos que perseguimos de mejorar tu salario al final de tu vida laboral, lo ideal es que te des de alta con el salario más alto. Hoy cuesta 7,300, pero esta cantidad va a ir subiendo en los próximos años, de acuerdo a la reforma de pensiones del año pasado. De aquí al 2030 va a subir pues de 7,300 a 20,000 pesos mensuales. Y si tú tienes que mantener varios años o al menos los cinco últimos años de tu vida con un salario alto, pues considera que vas a tener que pagar 20,000 pesos mensuales por 5 años. ¿A cambio de qué? De que tengas una pensión de más del triple de lo que estás invirtiendo los siguientes, no sé, 15, 20 años de tu vida, lo que vivas, heredable a tu pareja. Entonces, como inversión es buena, pero no toda la gente sabe que existe y no toda la gente tiene el recurso. ¿Quién puede acceder a esta modalidad? Normalmente es gente arriba de 45 años que pertenece al sistema anterior y entonces pues están a tiempo para hacer una estrategia
primero para informarse si son candidatos o no, qué beneficios traería y cómo hacer para que llegado el momento tengan el recurso, ¿no? Sí, bueno, ¿y quién iba a pensar, verdad, que la ley de pensiones modificada el año pasado pues iba a tener estas consecuencias de pagar una cuota más alta, pero digamos que son los tiempos actuales, ¿no? Pues sí, lo que están subiendo realmente es el seguro de cesantía y vejez. Tiene sentido, la realidad es que cuando se hizo la ley se pensó que uno vivía 65 años, hoy vive uno 80 años. Entonces, pues ahí las cuotas son más altas. Eso beneficia al IMSS para que no toda la gente pueda adherirse a este sistema, porque finalmente, pues se hace pues con la aportación, te iba a decir, del gobierno. El gobierno no genera ingresos, más bien con la aportación de toda la gente que paga impuestos, con eso se le está pagando a los pensionados. No se pensó, obviamente, cuando se hizo el sistema, que la gente viviera tanto y que fuera menos la gente que aporta, porque mucha está en el mercado informal. Entonces, bueno, ya no hay solución. Puede ser injusto este sistema de pensiones. Hay gente que cotizó mucho tiempo con mucho salario y sin embargo su pensión pues es el mínimo, la pierde, ¿no? Y por el contrario, hay gente que con una buena estrategia pudiera llevarse una buena pensión sin importar cuánto haya ganado a lo largo de su vida laboral. El exhorto es a informarse, a investigar si son candidatos, cuánto tendrían que invertir, hacer un análisis costo-beneficio de si les conviene o no, y ya, ¿no? Malo es que la gente piense en pensionarse o tramitar su pensión a los 60 años, cuando la estrategia hay que hacerla desde mucho antes, ¿no? Sí, y digamos, la expectativa y el escenario, digamos que es menos halagüeño, por decirlo, para quienes están con la ley de pensiones del año 97, porque ahí el promedio de tu pensión se basará en cuanto lo que hayas ahorrado en tu Afore, ¿no? Sí, bueno, en efecto, las nuevas generaciones lo hacen como cualquier país desarrollado, no a costillas del erario o del gobierno, sino con lo que ahorren. En este país no se ahorra absolutamente nada. Sí hay una parte que se va a la Afore, pero mayoritariamente la aportación es del patrón. Lastimosamente, en la reforma de pensiones sí se pensó en incrementar esa aportación. Hoy día se paga el 6,5% de tu salario. Repito, no lo pones tú, lo pone mayoritariamente tu patrón y esa aportación va a subir del 6,5 al 18%, perdón, al 13,8%. Sin embargo, igual en los siguientes años es cuando va a estar subiendo. Sin embargo, el cargo es 100% al patrón, no hay exhorto al ahorro. Cierto es que cambió la ley. Desde 1997, la gente que empezó a cotizar después de ese año, de julio, se pensiona con lo que ahorren, pero la realidad es que no ahorra nada, entonces el destino es incierto. No les va a alcanzar ni siquiera para una pensión equivalente al salario mínimo. Y bueno, si juntan las semanas, que la ley contempla ahora con la reforma que sean solo 1,000, con que juntes 1,000 semanas, pues tendrás derecho al equivalente a un salario mínimo. Pero eso es poco, sin importar cuánto ganes, ¿eh? El exhorto también para ellos es ahorrar, ¿no? Es ahorro a largo plazo y hay que ahorrar pues toda tu vida pensando que te quedan 15 o 20 años después del retiro, te quedan 15 o 20 años de vida, ¿no? Sí, y también en el caso de quienes están en el régimen del 97, las aportaciones voluntarias hacia tu Afore para precisamente que crezca la posibilidad de tener una pensión un poco más alta, ¿no? Claro, sí, en efecto, tú te pensionas con lo que logras ahorrar. La aportación en la Afore que hacen tus patrones es muy poca y sí, el exhorto es ahorrar. Puede ser aportaciones voluntarias. Yo siempre sugiero ahorrar en fondos de inversión. Las Afores son fondos de inversión. Tienen regulaciones que no permitan que crezca mucho el dinero, pero bueno, al menos ya estás ahorrando. Ya con un poquito más de conocimiento, buscarás otras alternativas de inversión que también sean administradoras de fondo, no necesariamente las 10 afores que hoy existen por las limitantes que tienen. Pero bueno, lo importante es ahorrar. Ya que estés ahorrando y hagas esa cultura, pues ya evaluarás si hay mejores opciones de ahorro también. Y para quienes no ejercieron el Infonavit, este dinero que está acumulado en las cuentas de la Afore, después de no ejercerse y el momento de llegar a la jubilación, a la pensión, ¿se traspasa a la Afore o qué pasa con ese dinero del Infonavit, con las cuotas del Infonavit? Ok, mira, dependiendo de tu sistema pensionario, si te pensionas por el régimen 73, el ahorro de Infonavit o el ahorro que incluso hayas hecho de manera voluntaria no ayuda ni mejora ni empeora tu pensión. Ese dinero te lo regresan en una sola exhibición libre de impuestos. Para el caso de la gente que pertenece a la ley 97 y que se pensione, sí, ese dinero se junta con lo que tengas en la Afore para efectos de procurarte una pensión. La realidad es que lo hayas usado o no,
lo hayas sacado o no, el monto de pensión va a ser la misma. Tienes garantizado un equivalente a un salario mínimo y para el porcentaje que se ahorra, que es el 6.5, así ganes hoy 10,000 o 70,000 pesos, tu pensión va a ser equivalente al salario mínimo porque el ahorro va a ser muy poco. No Con o puede, sin Infonavit. no puedes disponer entonces del efectivo en una sola exhibición del Infonavit cuando no lo ejerciste en el régimen de la ley del 97. No, yo sugiero que lo ejerzas porque la verdad es que, mira, lo que vas a hacer es comprar un seguro de renta vitalicia, los de la ley nueva, ¿no? No te va a alcanzar el dinero, pero si tienes 1,000 semanas, el gobierno pone la diferencia. Si tomaste el Infonavit, tampoco te va a alcanzar, pero al menos ya lo tomaste y el gobierno pone la diferencia. Mi sugerencia es usarlo para los de la ley nueva, si se pensionan, antes de pensionarse, porque si no, no se lo regresan. La realidad es que no pueden hacer uso de ese dinero si no lo ocuparon para comprar un inmueble, pues lo toman para tu pensión. Recordar que también ese dinero de Infonavit, el trabajador pone 0 pesos. Se va acumulando el 5% del ingreso del salario que pone el patrón. El patrón pone el 5% de tu salario para tu subcuenta de Infonavit. Uno como trabajador no pone absolutamente nada. Interesantes todos estos conceptos y te pido, Ricardo Velázquez Luna, que nos des tus redes sociales, no sé, alguna forma para quien esté interesado en contactarte. Pues yo les agradecería, la página es www.cuidatupatrimonio.com y nos pueden hablar por teléfono, vienen en la página, yo les dejo el mío también, que es 55 27 27 7048 o en el sitio web cuidatupatrimonio.com. Cuidatupatrimonio.com. Gracias, Ricardo Velázquez Luna, experto en pensiones y director general de Asesores Patrimoniales. Muy buenas noches. Gracias, Héctor. Buenas noches. Gracias. Faltan ya 11 minutos antes de las 8 de la noche. Vamos a una pausa.